Ya, entonces habíamos quedado en resorte, vimos como la derivación de la ecuación, vimos como, ¿cierto? Resorte, toma un resorte. Ya, entonces vimos básicamente, bueno, la ecuación, digámoslo así, básica, era, ¿cierto? M por I segunda, voy a ponerlo así, M I segunda, igual a menos K por I, ¿cierto? Donde I es una función de t, ¿cierto? Define el estiramiento cuando I es mayor o igual que 0, o compresión, I menor o igual que 0, o básicamente posición, ¿ya? O sea, independiente de si I es positiva o negativa, es posición, digámoslo así, posición del objeto adherido a un resorte. ¿Sí? Y entonces habíamos dejado como convención de que Y positivo significa estiramiento y Y negativo significa compresión, en función del tiempo, claro, en función del tiempo, M es la masa, M siempre mayor que 0 es la masa del objeto adherido, K mayor que 0 es la constante de restitución. Del resorte. Entonces, bueno, habíamos visto, ¿cierto? Bueno, esquemáticamente habíamos visto de que, claro, uno consideraba una pared, un resorte, ¿sí? Al que estaba adherido una masa M, y bueno, después de dejar el resorte junto a la masa, el sistema masa-resorte, uno lo dejaba en reposo ¿cómo se llama?, en presencia de la gravedad. Esto determinaba la posición de equilibrio del resorte, que era donde, en ausencia de otra fuerza externa, la masa quedaba estática, ¿cierto?, en reposo. Y bueno, Y positivo es como que va para abajo, se estira, Y negativo se estira, o sea, se comprime, va hacia arriba, ¿ya? Entonces, la dirección positiva del eje Y va hacia abajo, en el fondo, ¿ya? Para no pensar en un resorte que está pegado al suelo y que va para arriba, o sea, como que se estira para arriba, digamos. Es mucho más natural pensarlo así, ¿no? Eso como que da la dualidad típica entre el sistema físico, el sistema de coordenadas físico, el sistema eh, matemático, digamos así. Y segunda aquí, no sé por qué le puse 2 puntos, digamos, por hacerle el guiño a los físicos. Y segunda, la segunda derivada, ¿sí? Entonces vimos, en este caso el resorte, o sea, la única fuerza que está actuando es la fuerza potencial, ¿cómo es que se llama? Fuerza potencial elástica, fuerza potencial del resorte, ¿ya? Eh, bueno, y por supuesto, ya después que uno salía un poco de esta análisis preliminar físico, uno miraba la ecuación, la EDO, o digamos, claro, esta ecuación que está aquí, uno la miraba ya como una ecuación lineal de orden 2, ¿cierto? Y entonces uno la reescribía de esta manera, que es una ecuación lineal de segundo orden a coeficientes constantes, y vimos que las soluciones eran seno, coseno, y la cantidad que está aquí, esta constante k dividido por m, o en realidad su raíz cuadrada, determinaba la frecuencia del resorte. Cuántas veces pasaba por la posición de equilibrio en función del tiempo, qué tan frecuentemente pasaba por la posición de equilibrio. Y típicamente se complementaba esta ecuación con una condición inicial, que era la posición inicial del objeto con respecto a la posición de equilibrio y la velocidad inicial del objeto con respecto a este sistema de coordenadas que considera Y positivo en la posición de estiramiento, ¿sí?
Y eso vimos que repercutía en la amplitud de la oscilación, ¿ya? Entonces lo que estamos modelando aquí es un fenómeno oscilatorio, ¿ya? Eh, Ilustrado con un resorte, pero puede ser cualquier fenómeno oscilatorio, ¿ya? No necesariamente en presencia de un resorte, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer un análisis un poco más general considerando roce, ¿ya? Creo que también lo habíamos mencionado la última vez. Entonces, sistema masa resorte, digámoslo así, en presencia de roce. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la forma de la EDO? Forma de la EDO. Ya, entonces voy a ya haber normalizado la ecuación. Entonces, a ver, no, voy a ir un poquito más antes. Entonces voy a poner m por i segunda, va a ser igual a menos, creo que le llamamos b por i prima. Bueno, a ver. La ecuación usual era menos k por i, ¿sí? Pero vamos a considerar también la acción del roce. Digamos que el cuerpo está suspendido, pero además el aire, ¿sí? La masa del aire, el objeto, ¿sí? El aire es básicamente un fluido donde está inmerso el sistema, y entonces ejerce un roce en el movimiento. Entonces no se opone a la posición como el resorte. Fíjense que en la ley de Hooke, que es esta que está aquí, digamos, la ecuación básica, lo que me dice es que el resorte ejerce una acción, una fuerza, que es opuesta al desplazamiento. Entonces, si Y es positivo, es decir, el resorte está estirado, el resorte aplica una fuerza contraria a la dirección del estiramiento. Entonces, como aquí Y es positivo, al estirarse, entonces ese signo menos que está ahí, me dice el resorte ejerce una fuerza hacia arriba, ¿sí? Por otro lado, cuando el resorte está comprimido, es decir, estoy en la parte negativa del eje Y, el resorte está comprimido, el resorte ejerce una fuerza en la dirección contraria, ¿ya? Entonces aquí es negativo, con ese signo menos, queda positivo, ¿sí? Entonces para allá va la fuerza, hacia abajo, ¿ya? Que es natural cuando el resorte está comprimido. Cuando está comprimido quiere estirarse, y cuando está estirado quiere comprimirse. Ya, ahora vamos a considerar otra constante, llamémosle mu positiva, digamos así, digamos, no recuerdo exactamente el nombre, digamos constante de fricción, ¿sí? O coeficiente, constante o coeficiente de fricción del medio, ¿sí? Profesor, Sí, disculpe, creo que hay personas esperando. efectivamente. Ya. Ahí acepté. Gracias. Ya, entonces, la fricción, a la fricción no le importa dónde está, a la fricción, la fricción del aire no le importa dónde está la masa. No le importa si está arriba, si resulta estirado o comprimido, ¿ya? Lo único a lo que reacciona la fricción es al movimiento, ¿ya? Entonces se opone a la velocidad, ¿ya? Entonces, mu es positiva, entonces si I' es positiva, fíjense que aquí a ver, voy a hacer el dibujo acá. ¿Ya? Aquí está el techo, aquí está el resorte, digamos que está la posición de equilibrio, I igual 0. Y el resorte puede estar estirado o comprimido. Fíjense que en la zona donde Y es positivo, la velocidad puede ser negativa o positiva, ¿sí? Porque cuando va bajando, cuando el resorte va bajando, cuando el resorte se está estirando, ¿sí? Entonces I' es positiva, en este caso, digámoslo así. Cuando el resorte va bajando, aquí I' es positivo, ¿sí? Pero después cuando el resorte se devuelve, cuando empieza a comprimirse, incluso a pesar de estar estirado, al empezar a comprimirse, aquí I' es negativo. Entonces, cuando el resorte está estirado,
la velocidad puede ser positiva o negativa, y bueno, análogamente pasa cuando el resorte está comprimido. ¿Sí? El resorte está comprimido, o sea, Y es negativo, pero Y' en esa zona puede ser positivo o negativo, porque puede estar comprimiendo, siguiendo comprimiendo, está siguiendo con la compresión, digamos así, no sé cómo conjugarlo. Sigue comprimiéndose, eso significa que Y' es negativa, porque recuerden que la dirección positiva del eje es hacia abajo, ¿ya? O cuando empieza a estirarse, después de estar comprimido, empieza a estirarse, va hacia abajo, entonces Y' es positiva. Entonces, la fuerza de roce no le importa la posición, reacciona al movimiento. ¿Ok? Ya, entonces normalizamos la ecuación. ¿Sí? Entonces, al normalizar la ecuación queda mi segunda más k por i más mu por i' igual 0. Y al dividir por m, al normalizar, y segunda, voy a poner más mu partido por m i prima, más k partido por m i igual 0. Entonces, nuevamente es un EDO lineal de segundo orden a coeficientes constantes, donde este coeficiente que está acá le vamos a llamar B, que es positivo, y este coeficiente que está acá le vamos a llamar C, positivo, para no estar escribiendo K partido por M y mu partido por M todo el rato. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un análisis de qué es lo que sucede con el resorte dependiendo de esas constantes B y C. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Tiene alguna pregunta? La constante de fricción eh, sale, por ejemplo, a raíz de, no sé, el principio de Arquímedes o cosas así. Perdón, no te escuché muy bien. Que si la constante de fricción sale a partir de leyes, de otras leyes físicas, como el principio de Arquímedes. Buena pregunta, me pillaste. No sé cómo se calcula. No sé si, por ejemplo, la otra vez vimos cómo se calculaba K, ¿cierto? Dependiendo de cuánto se estiraba el resorte, cuánto era el estiramiento, dependiendo del largo natural del resorte, en presencia de la gravedad, uno podía calcular K, eso lo vimos. Pero no sé cómo se calcula mu. Es buena pregunta, voy a... Tarea para la casa. ¿Cuál es el principio de Arquímedes? El del empuje que genera un fluido hacia un objeto. El empuje. Eso que es densidad por el volumen densidad por volumen por la gravedad. Densidad, me cuesta imaginarlo porque en el Es, fondo, por ejemplo, lo porque que pasa con los globos aerostáticos, que también se ocupa para, por ejemplo, un globo aerostático que genera aire caliente, tiene menos densidad, entonces sube. sí, pero eso involucra el volumen del objeto. Y Sí. aquí no hay ningún análisis sobre el volumen del objeto. De hecho, el modelo ve a la masa como un punto. Entonces me costaría pensar que tuviera una relación. No. Que el volumen Bueno, en general era por la idea de leyes físicas que podrían afectar a una constante de fricción del aire. eh, sí, entiendo. Y es la discusión que también está en el chat. ¿No es con la segunda ley de Newton para la fuerza de roce? Aquí está la segunda ley de Newton. Masa por aceleración igual a esta contribución. Pero sí, es una buena pregunta, voy a averiguar. Y usted también averigüen por su lado. No sé cómo se calcula la constante mu, o no lo recuerdo al menos. Ahora, no es una fuerza conservativa, no es una fuerza que venga de un potencial. ¿Ya? Eh, no sé, va más allá de mis conocimientos físicos. Lo lamento, pero sí debería tener una respuesta estos días. Es una buena pregunta, ¿ok? Ya.
Ya, entonces vamos vamos a las cosas que sí puedo hacer. Entonces vamos a la IDO, esta que está aquí. ¿Ok? Bueno, y por supuesto que mu depende del medio. O sea, si el resorte está inmerso, no sé, en un líquido, entonces la constante mu es mayor que en el aire, por ejemplo. ¿Sí? O por ejemplo, cuando uno está, no sé, cuando uno mira un motor, las válvulas de un motor, ¿cierto? Van en un cilindro aquí. Y entonces el cilindro usualmente necesita aceite, ¿cierto? Aquí el cilindro está como, eh, ¿cómo se dice? Tiene aceite aquí que permite que disminuya el roce. Entonces, el aceite en los cilindros del motor, que hacen que esta cosa oscile, ¿sí? La válvula esta, el pistón, digamos, el pistón que hace mover las ruedas del auto, aquí oscila, bueno, se usa aceite para que se disminuya el coeficiente de roce. Entonces ahí el mu se achica, digámoslo así. ¿Sí? Eso. Pero no sé cómo se calcula. Hay que averiguarlo. Ya, ya, vamos a la ecuación normalizada. Entonces analicemos qué es lo que sucede en términos de B y C. ¿Ya? Entonces vamos a la ecuación, la EDO normalizada. ¿Ok? Entonces tiene la forma I segunda más B por I prima más C por I igual 0, ¿cierto? Recordando que B era mu partido por M y C es K partido por M. Ya, entonces uno, como la ecuación es de coeficientes constantes, uno estudia el polinomio característico, ¿cierto? Entonces el polinomio característico en este caso va a ser M, más la letra M, pongámosle lambda cuadrado más B lambda más C igual 0. Y entonces lambda, uno usa la ecuación cuadrática, que da lambda igual a menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4 por C partido por 2. ¿Sí? Entonces tengo dos raíces. Claro, estoy suponiendo que B es positivo porque ya vimos el caso B0. B igual 0 ya lo vimos la semana antepasada, ¿cierto? Bueno, me avisan, voy a aquí cortar, me avisan si hay gente esperando. Entonces, fíjense que independiente de que esto sea positivo o negativo, lo que implica raíces reales o complejas, este término siempre es negativo. Siempre hay una parte negativa. Pongámoslo así, digamos. Entonces, fíjense, tengo dos raíces. A ver, analicemos los casos. Entonces tengo lambda, bueno, depende del discriminante, ¿cierto? Entonces esto que está aquí adentro le llamo delta. ¿Sí? Entonces voy a tener tres casos dependiendo de delta. ¿Sí? Entonces si delta es positivo, entonces tengo un lambda 1 igual a menos b medios más raíz de b cuadrado menos 4c medios. Déjenme llamarle a esto, esta es la parte, a ver, ¿cómo le llamamos a esto? Me quiero poner raíz de delta. Digamos que esto se llama ABCD. CD. Donde D es raíz de delta. ¿Ok? Cuando delta es positivo, delta es B cuadrado menos 4C, el discriminante. ¿Cierto? Entonces el discriminante es positivo, entonces esto es real, y tengo dos raíces, menos B medio más D medio, y menos B medio menos D medio. Por supuesto que este es negativo, ¿cierto? Porque es la suma de dos cosas negativas. Ahora, este que está aquí, también es negativo, si ustedes se fijan. ¿No? ¿Por qué? Porque B cuadrado menos 4C, C es positivo. Entonces B cuadrado menos 4C es más chico que B cuadrado. Algo menos algo positivo es más chico que ese algo, ¿no? ¿Están de acuerdo, no?
¿sí? Y entonces cuando yo tomo la raíz de esto, B es positivo, entonces este se cancela con S, me queda B. B es positivo, si no quedaría módulo, ¿no? Entonces, raíz de B cuadrado menos 4C, que es D, es más chico que B. Por lo tanto, esto es más negativo que esto. Por lo tanto, la suma de estas dos cosas es negativa, ¿no? ¿Sí? O sea, piénsenlo así. Esto es D, ¿cierto? Entonces D medios es menor que B medios, y entonces menos B medios más D medio, pasando ese al otro lado, es menor que 0. Así que, en este caso, fíjense, en este caso, por la concepción física del problema, en la que B y C son positivos, entonces, en este caso en que el discriminante es positivo, las dos raíces del polinomio característico son negativas, ¿cierto? Voy a borrar aquí este análisis, está aquí. ¿Sí? Entonces, lambda 1 y lambda 2 son negativas y son distintas, porque este número es positivo, con más y con menos hacen lambda 1 distinto de lambda 2, son raíces reales distintas, y entonces la conjunto fundamental de soluciones es exponencial de lambda 1t, exponencial de lambda 2t, ¿cierto? Uno calcula el Wronskiano de estas dos funciones y se da cuenta que el Wronskiano es distinto de 0, porque el lambda 1 es distinto de lambda 2. Ok, entonces las soluciones son exponenciales negativas. Las soluciones son exponenciales negativas. Entonces uno hace el gráfico. Por supuesto que dependiendo de las condiciones, bueno, las soluciones, las I de t, ¿cierto? Son combinaciones lineales de estas exponenciales. Va a ser C1 exponencial de lambda 1t más C2 exponencial de lambda 2t, donde este lambda 1 y este lambda 2 son negativos por el análisis que hice aquí, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de las condiciones iniciales, ¿cierto? La posición inicial y la velocidad inicial, entonces uno puede determinar estas constantes que están aquí, pero sean cual sea estas constantes que están aquí, el movimiento, o sea, claro, el gráfico de Y, ¿sí? De la posición del objeto adherido al resorte en función del tiempo tiende a 0 cuando t tiene infinito, ¿sí? Entonces, digamos que este es el tiempo. Entonces, a ver, recuerden, sí, recuerden que la posición Y positivo va para abajo, para tener la noción del resorte colgado, ¿cierto? Entonces aquí uno tiene que imaginar el resorte aquí colgado. Esta es la posición de equilibrio, ¿sí? Y entonces si yo, por ejemplo, parto con el resorte acá, aquí, comprimido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, hagamos el ejercicio. Digamos que I en 0 vale menos 1, e I' en 0 es igual a 0, ya para simplificar las cosas. Entonces, fíjense, este de aquí es un resorte que parte comprimido, ¿ya? Aquí está menos 1, y del reposo. Entonces uno puede calcular la constante C1 y C2 aquí. Entonces queda I en 0, de aquí sale que C1 más C2 vale menos 1, y la derivada es 0, entonces me queda C1 por lambda 1 más C2 por lambda 2 es igual a 0. Este sistema siempre se puede resolver para C1 y C2. ¿Eso gracias a qué? A que lambda 1 es distinto de lambda 2. ¿Sí? Y si lambda 1 igual a lambda 2, me queda C1 más C2 igual a menos 1 y 0 indistintamente, entonces no se puede resolver. Eso gracias, uno le pone cháchara a esto, pero eso gracias a la independencia lineal. El Wronskiano es distinto de 0, básicamente. ¿Sí? Ya, y aquí, qué lata resolver esto. Pero, a ver.
A ver, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, se puede despejar esto, ¿cierto? De aquí sale que C2 es igual a menos C1 más 1, ¿cierto? Y después despejando acá, queda que 0 es igual a C1 por lambda 1 menos C1 más 1 por lambda 2. Y aquí se puede despejar C1. Entonces de aquí se despeja C1 y queda que C1 por lambda 1 menos lambda 2 es igual, a ver, C1, factor común aquí, lambda 1 menos lambda 2 es igual a lambda 2. Entonces paso dividiendo lambda 1 menos lambda 2. Ese es C1. Y después C2 es eso mismo menos, a ver, y C2 es igual a menos lambda 2 sobre lambda 1 menos lambda 2 menos 1, que es esto que está aquí. Entonces aquí esto me queda menos lambda 1 menos lambda 2 más lambda 2 menos lambda 1. Entonces me queda lambda 1 sobre lambda 1 menos lambda 2, porque ese se va con ese. Entonces me queda menos lambda 1 partido por lambda 1 menos lambda 2. ¿Ok? Ok. Y entonces se despejan. Ahora, ¿cuáles son los signos aquí? Importante. Ya, fíjense, esto es una lata, yo lo sé. Ustedes ya, si me están pescando, dicen, ay, qué fome esta clase, hay que despejar. Ahora, no pueden dejar de, ¿cómo decirlo?, de reconocer que son cálculos simples. Son fome, pero son simples, es despejar un sistema lineal, ¿cierto? ¿Ya? De colegio. Y entonces, lo que nosotros lo que nosotros queremos es hacer un análisis aquí, a posteriori, de lo que sucede. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se le cortó un poco, como que se quedó pegado un segundo y estuvo como 10 segundos pegado y volvió. Sí, caché ahí. Ya, entonces retomo, lo que quiero decir es que son cálculos simples, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero hacer ahora con este cálculo, es que es un cálculo bien general, yo podría haberle puesto numeritos, B igual 1, C igual a 1, y hacemos con numeritos, pero aquí hay que tener un poco de paciencia, no siempre dan numeritos lindos en la vida, ¿sí? Fíjense, los dos son negativos, lambda 1 y lambda 2 son negativos, ¿sí? Ahora, lambda 1 es más grande que lambda 2, ¿cierto? Porque a los dos tienen menos b medio, y a uno le sumo y al otro le resto. Entonces lambda 2 más chico que lambda 1, ¿no? Ya, por lo tanto, lambda 1 menos lambda 2, si uno aquí hace un pequeño cálculo, de nuevo simple, lambda 1 menos lambda 2 positivo. Por lo tanto, esto es positivo, el denominador es positivo, y los dos son negativos, lambda 1 y lambda 2 son negativos. Entonces, me queda esto es positivo, entonces C1 y C2 son positivas. No, perdón, C1 es negativo y C2 positivo. ¿Sí? Si es que no hice mal el cálculo. Está bien aquí, ¿no? Aquí queda C1 factor de lambda 1 menos lambda 2, y menos lambda 2 pasa al otro lado como positivo y después divido por lambda 1 menos lambda 2. Entonces, claro, no queda tan bonito, pero aquí voy a reemplazar. C1 es lambda 2 sobre lambda 1 menos lambda 2, y C2 es menos lambda 1 partido por lambda 1 sobre lambda 2. Entonces, insisto, esto es positivo. Positivo, no, negativo. Es C1, sí. Esto es negativo y esto es positivo. Los dos se dividen por algo, a ver. Sí, claro. Claro, a ver, déjenme borrar un poquito ya que
Ya que despejé. ¿Ya? Yo sé que el lambda 1 es más grande que el lambda 2, ¿cierto? Y lambda 1, claro, y lambda 1 menos lambda 2 es positivo. Así que yo aquí puedo dividir. ¿Sí? Por lo tanto, claro. ¿Qué estoy haciendo? Claro, ¿qué pasa cuando lambda es 0? Claro, me queda... Está bien. Fíjense, cuando t es 0, me queda lambda 2 menos lambda 1, dividido por lambda 1 menos lambda 2, así es menos 1, está bien. Y la derivada inicial, aquí me salta un lambda 1 y aquí me salta un lambda 2 que se cancelan. Perfecto. Ya, este que está aquí es negativo, y este que está aquí es positivo, con el signo menos es positivo. ¿Sí? Y lambda 2 es más negativo. Por lo tanto, esto tiende a 0 más rápido que esto. ¿Sí? Fíjense. Lambda 1 es más grande que lambda 2. Ambos son negativos. Ahora la exponencial es una función monótona. Entonces, exponencial de lambda 1t es más grande que exponencial de lambda 2t. Entonces, este que es negativo siempre es más grande que este que es positivo. En módulo. Esto en módulo es más grande que esto en módulo. Estoy diciendo lo correcto. Estoy diciendo lo correcto. A ver, esto se puede hacer así. Déjenme... Quiero convencerme yo, por lo menos. Claro, claro, ahora sí me convencí. Ya, entonces fíjense. Voy a dejarle a su... A ver, claro. Voy a dejarlo a su análisis lo de las exponenciales, pero por lo menos déjenme adelantarle el camino con los lambda. Fíjense que lambda 2 es más negativo que lambda 1. Entonces el módulo es más grande. Por lo tanto, esta cantidad que es negativa se come, en cierto sentido, a esta cantidad que es positiva. Entonces, esto es siempre negativo. Se puede hacer un análisis más simple. Esto es siempre negativo y tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Por lo tanto, el gráfico de esta función que está aquí, uno puede hacer el gráfico de esto. ¿Eh? Puede hacer un análisis de concavidad, convexidad, crecimiento, es derivar una vez, dos veces y la cuestión resulta. Entonces, el movimiento del resorte es así, finalmente, es así. En este caso particular, fíjense que en el caso particular en que i en 0 vale menos 1, i' en 0 vale 0. O sea, parte comprimido y del reposo. El resorte tiene este movimiento cuando t tiende a infinito. Es asintóticamente a 0. Entonces, fíjense, el movimiento es lo que uno llama amortiguado. ¿Por qué? Porque el resorte, fíjense, el resorte nunca cruza la posición, esto siempre es negativo. Por lo tanto, el resorte siempre está comprimido. Entonces empieza a estirarse, ¿sí? Pero lento, 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 y en el infinito, en tiempo infinito, llega a la posición de equilibrio. En tiempo infinito, es decir, nunca. Nunca llega a la posición de equilibrio porque se acerca mucho. Pero el resorte nunca pasa a estirarse. El resorte nunca está así, en este ejemplo. Eso no pasa. ¿Sí? Partiendo comprimido y con velocidad inicial 0. ¿Eso por qué? Fíjense, eso viene del discriminante aquí. Eso significa que V
comparativamente es comparativamente más grande que C. ¿Ya? O sea, en realidad es más grande que 2 raíz de C, ¿cierto? Pero pongámoslo en términos de cualitativo, ¿sí? B es cualitativamente más grande que C. ¿Ya? Y si B es cualitativamente más grande que C, significa que la constante de roce es cualitativamente más grande que la constante de restitución. Entonces, el medio es tan viscoso, digamos que aquí el resorte está en aceite, no sé, en un fluido muy viscoso. El roce es más importante en términos del movimiento que la constante de restitución. Entonces se frena mucho, y lo frena tanto que el resorte pierde toda su acción, no oscila. ¿Ya? El resorte, su naturaleza es oscilatoria, ¿cierto? Entonces uno deja el resorte en condiciones de laboratorio sin roce, entonces oscila. Se estira y se comprime, se estira y se comprime permanentemente. En este caso, cuando B es cualitativamente más grande que C, es decir, la constante de roce o el coeficiente de roce es mayor, en algún sentido, no linealmente, de hecho, más grande que la constante de restitución, entonces el movimiento es amortiguado. ¿Ya? Como que el movimiento lo determina mucho más el roce que la oscilación. ¿Ok? Y uno puede hacer el mismo análisis si uno parte con el resorte estirado, ¿cierto? O sea, cuando I en 0 vale 1, seguramente, y del reposo, entonces esta cosa va a ser así. Ahora, si parte con una velocidad inicial distinta de 0, puede pasar otro fenómeno, seguramente puede pasar algo así. Digámoslo, por ejemplo, si la velocidad inicial es muy grande, digamos 100. Entonces seguramente el resorte va a pasar para abajo y después se va a restituir. Hacer una cosa así. Uno puede jugar con las condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, preguntas de prueba, que a mí me encantan. Uno escribe un sistema resorte con roce. ¿Ya? Entonces encuentra, por ejemplo, este va a ser, ustedes lo pueden ver en los libros, aparece en el Siemens, aparece en el SIL, el movimiento amortiguado. Entonces, bajo ciertas configuraciones de las constantes, fíjense que esos lambda salen del polinomio característico. Bajo ciertos coeficientes, bajo ciertas configuraciones de las constantes, entonces puede pasar que el resorte se estire, pase de comprimido a estirado una pura vez, y después vaya a la posición de equilibrio. Calcule el tiempo en donde pasa esa transición, eso puede hacer, por ejemplo. O calcule el tiempo donde el estiramiento es máximo, que sería calcular eso, es derivar una vez la función, la solución. Todo esos análisis se pueden hacer. O demuestre, por ejemplo, en este caso, demuestre que el resorte siempre está comprimido, en este caso. En el caso naranjo. Digamos, EDO más estas condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces uno hace este análisis, que yo acabo de hacer, que me demoré un poquito, ¿sí? Pero lo que tienen que ustedes decir es, Y es negativo para todo T. Entonces, como Y es negativo para todo T, el resorte permanece siempre comprimido. Entonces, esa como traducción del fenómeno en palabras es lo que uno espera de esta parte de la materia. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ya, veamos otro caso. Discriminante igual, voy a poner el discriminante menor que 0 al tiro. ¿Ya? Entonces, recuerden que, claro, en este caso las raíces van a ser complejas, ¿cierto? Y entonces las raíces van a ser, lambda 1 va a ser menos b medios, más i veces raíz de menos delta medios, entonces déjeme llamarle esto d, como antes, no exactamente como antes, ¿sí? Hay un signo menos de por medio, y lambda 2 es menos b medios, menos i d medios, ¿ok? Entonces uno sabe que el conjunto fundamental de soluciones van a ser exponencial de menos b medios t, coseno de d medios t, coma e a la menos b medios t, seno de d medios t. ¿Ya?
Ya, aquí ya me queda poco tiempo, así que voy a hacer un análisis mucho más cualitativo sin entrar tanto en detalle. Entonces, dependiendo de las condiciones iniciales, recuerden que el esquema es que este es el resorte, aquí está el techo, este es el resorte, esta es la posición de equilibrio, y positivo aquí abajo está estirado, y negativo aquí arriba está comprimido. Entonces, dependiendo de las condiciones iniciales del sistema, eh, fíjense que las soluciones, el conjunto fundamental de soluciones, siempre corta infinitas veces el cero, porque tengo coseno y seno. Seno y coseno van oscilando de signo, pero enfrente de esas dos funciones periódicas siempre tengo una exponencial negativa. O sea, el fenómeno decrece. Esto tiende a cero, esto está acotado, nula por acotada siempre tiende a cero, ¿sí? En el límite, cuando tiende a infinito. Entonces, los gráficos de la función, dependiendo de si el resorte parte comprimido o estirado, ¿cierto? Van a ser funciones oscilatorias, pero que tienden a cero. Este es el perfil exponencial de decaimiento. Aquí, parecido aquí, no sé. Dependiendo de C y D. Entonces tiene un perfil exponencial de decaimiento, pero cruzan al cero infinitas veces. Entonces fíjense, ¿por qué ocurrió esto? Porque el discriminante es negativo. ¿Y cuándo el discriminante es negativo? Cuando C, cualitativamente hablando nuevamente, es más grande que B. Y si C es cualitativamente más grande que B, significa que K, la constante de restitución, es cualitativamente más grande que mu, la constante de roce. Entonces ahí como que predomina más el fenómeno oscilatorio, como que pone más fuerza el resorte que... Bueno, esto igual es un análisis que es absolutamente debatible, porque ustedes me pueden decir, pero profesor, igual el resorte tiende a la posición de equilibrio, finalmente se queda quieto, como que el roce igual vence. Pero el fenómeno oscilatorio, que no estaba presente en el caso anterior, sí se deja ver en este caso, porque la constante de restitución juega un rol, digamos, hacer esto negativo, hacer este discriminante negativo y crear soluciones con seno y coseno, trigonométricas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Preguntas? Ok, el último caso es cuando el discriminante es cero. En ese caso voy a tener una pura raíz, lambda 1 va a ser menos b medios, ¿cierto? Y entonces el conjunto fundamental de soluciones va a ser exponencial de menos b medios t, t exponencial de menos b medios t, usando fórmula de Abel, ¿no? Y bueno, este caso uno está como en el límite, ¿cierto? O está en el régimen oscilatorio, o casi oscilatorio, o está en el régimen sobreamortiguado, es decir, como que el roce predomina, digámoslo así. No hay fenómeno oscilatorio. ¿Sí? Entonces, en este caso, que es como el caso crítico, es como justo el caso que está entre medio, en realidad es mucho más parecido al caso sobreamortiguado que al caso oscilatorio. ¿Sí? Entonces, porque, claro, la exponencial tiende a cero, t tiende a infinito, pero un polinomio no le hace ni cosquilla a un exponencial. Po. Ustedes saben eso. Ustedes pueden hacer un Taylor, o sea, un L'Hopital, ¿cierto? Que esto tiende a cero, esto tiende a infinito, tiene forma L'Hopital. Pero la exponencial no muere nunca cuando uno hace un L'Hopital. No tiene chance esta cosa, esto se va a cero. ¿Ya? Entonces, es más un movimiento de la forma amortiguada, digamos así. Puede ser así o así. No sé si da una vuelta. Sería un buen análisis, saber si hay ciertas condiciones iniciales para las que pasa de positivo a negativo. Pero no oscila infinitas veces, digamos. Esta cosa que está aquí tiene una cantidad finita de ceros, digámoslo así. No así no así en el caso subamortiguado, en donde la constante de restitución manda a que el movimiento sea oscilatorio en torno a la posición de equilibrio. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta? En el gráfico que hizo, ¿no? Las oscilaciones,
las oscilaciones deberían ir como, así que una función inversa, o como al contrario, como un espejo, o puede ser el caso que usted dibujó como más desordenado. ¿Te refieres al movimiento subamortiguado, este? Claro. Buena pregunta. O sea, si yo... A ver, tú me dices lo siguiente. Considero un resorte subamortiguado. Entonces pongámosle nombre primero a estas cosas para no olvidarme. Entonces este es sobreamortiguado. Este es subamortiguado. Y este, no recuerdo, digamos crítico, o amortiguamiento crítico, no sé. Ya, entonces, en el caso subamortiguado, buena pregunta. Entonces, yo puedo considerar, me da la impresión, a ver, claro, uno puede imponer dos condiciones iniciales, y en 0 igual 1, y prima en 0 igual, perdón, menos 1, y prima en 0 igual a 1. ¿Qué significa eso? Significa que el resorte parte comprimido una unidad de longitud, y tiene un impulso inicial, una velocidad inicial, que la lleva a estirarse, porque la velocidad es positiva, va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, el movimiento sería como una cosa así. Ahora uno podría considerar las condiciones iniciales simétricas, que decir, parte estirado una unidad y tiene un impulso inicial hacia la compresión. La velocidad inicial parte hacia la compresión. Pregunta, buena pregunta, ¿son los gráficos simétricos? ¿Qué quiere decir eso? Entonces voy a tener este gráfico para las primeras condiciones iniciales, para esas. ¿Es cierto que el gráfico es así en este caso? ¿Esa era tu pregunta? Y sí, o sea, en mi caso yo siento que no, porque en un principio, eh, cuando el resorte baja, ¿Mm? tiene a su favor tanto la fuerza de gravedad y la tensión es lo que la amarra hacia arriba. Mientras No, que, ya, eso es un buen punto. Aquí ya la fuerza de gravedad ya no ejerce ninguna acción. Como que la fuerza de gravedad, eso fue lo que expliqué la otra vez, la fuerza de gravedad determina tu posición de equilibrio. ¿Ok? Y ya te olvidaste de la fuerza de gravedad. Eso lo expliqué la clase pasada. Entonces, cuando uno escribe este resorte, aquí, decir, el resorte está estirado y comprimido, o sea, el resorte no está ni estirado ni comprimido en Y igual 0, entonces uno ya está, ¿cómo se dice? Está considerando que la acción de la gravedad deja en 0 al objeto en reposo y sin velocidad inicial. ¿Ok? ujú, Entonces, en este caso, para esta ecuación, cuando uno escribe esta ecuación, ya la gravedad está absorbida en la constante de restitución. Vean el video de la última clase, de haber sido la clase 19, ahí yo lo explico. Y aparece en el SIL también. se me había olvidado. Mm. Ahora yo creo que... a ver... Me da la impresión que... A ver, yo creo que sí, esto sí es cierto. Que son simétricos. Porque uno puede probar por existencia de unicidad. Porque y naranjo resuelve la misma ecuación
que menos I verde. Uno le pone un signo menos ahí. Uno le pone un signo menos ahí a todo, que no hace nada porque se cancela. Entonces, menos I verde resuelve la misma EDO con las mismas condiciones iniciales que I naranjo. Entonces I naranjo es menos I verde. Entonces sucede esto, este fenómeno. Son simétricos. Ahora, uno puede considerar fuerzas externas. ¿Ya? Entonces, además de considerar, voy a considerar la ecuación normalizada, I segunda más BI' más CI, digamos, ley de Newton, ley de Hooke más roce, uno puede considerar una F, una fuerza externa, F de T. Entonces, imagínense, por ejemplo, imagínense esta ecuación. Esta ecuación. Entonces, ahí estoy ejerciendo una fuerza positiva, una fuerza positiva, digámoslo así, una fuerza en la dirección positiva. Entonces, bueno, así lo entiendo yo por lo menos. Este es el tiempo. Aquí está el resorte, ¿cierto? Aquí ya consideré la acción de la gravedad, entonces eso hace que el resorte pase en la posición, determina mi posición de equilibrio, ¿sí? Pero aquí hay otra fuerza externa. Entonces imagínense que el resorte, el objeto de la masa M, es de metal y aquí yo considero un imán. Entonces como que atrae en la dirección positiva, porque recuerden que para respetar a los físicos dijimos que I positivo va para abajo, porque si no es para poner el techo arriba, digámoslo así. Entonces imagínense que hay una fuerza constante igual a 1 externa. Esta es una fuerza externa. ¿Sí? Ya, entonces fíjense, ¿cómo resuelve uno esta EDO? Con lado derecho igual a 1. Y recuerden que S y S son constantes. Método para resolver eso. Escucho... ¿Variación de parámetros? Variación de parámetros, sí, perfecto. ¿Otro más, en este caso? O sea, estoy de acuerdo, variación de parámetros es infalible, pero me quedan 5 minutos de clase y voy a estar calculando I1, I2, bla, ¿cierto? Hay otra. Coeficiente indeterminado, ¿no? Coeficiente indeterminado. Entonces, coeficiente indeterminado me dice, por supuesto que yo puedo usar coeficiente indeterminado en esta ecuación, porque la ecuación es de coeficientes constantes y el lado derecho es o polinomio, es un polinomio en este caso, que es un polinomio de grado 0. ¿Qué me sugiere el coeficiente indeterminado? Me sugiere una ecuación, una solución particular de la forma polinomio, del mismo grado que el lado derecho. El polinomio del lado derecho es 0, entonces mi solución particular y particular de t tiene que ser una constante, a, que es un polinomio de grado 0. Reemplazo en la EDO y me queda que c por a es igual a 1, es decir, a es igual a 1 partido por c, ¿cierto? Entonces la solución, yo calculo la homogénea, ya, hagamos un ejemplo simple. Por ejemplo, el resorte sin roce y, digamos, este ejemplo básico. Entonces la solución I de t va a ser C1 coseno de t más C2 seno de t más 1 partido por c, que es 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, saqué I' porque fácil, digámoslo así. La puedo calcular fácil. Entonces tengo un movimiento oscilatorio, fíjense, tengo un movimiento oscilatorio, pero más 1. Es decir, el resorte por la acción de esta fuerza externa, constante, muy simple, igual a 1. Constante igual a 1, el resorte siempre que ha estirado 1. ¿Ya? Entonces oscila, digámoslo así, si este fuera 0, este no va, y entonces el movimiento es oscilatorio, ¿no? Pero si yo, en este ejemplo, esta ilustración bien, digámoslo así,
inocente, en que pienso que la masa es, el objeto es de metal y hay un imán atrayéndolo con fuerza igual a 1, entonces aquí me queda 1, aquí me queda 1, y el resorte baja 1, ¿ya? Lamentablemente o sea, con la concepción física de estirar hacia abajo, baja 1, entonces a esta onda correspondiente a la ecuación homogénea hay que bajarle 1. ¿Ya? Es el gráfico más 1, digamos, pensando siempre que el eje positivo va hacia abajo. ¿Ya? Entonces esta distancia es 1. ¿Ya? De hecho, y eso es lo que yo les mencionaba la otra vez, para el cálculo de la constante de restitución, uno tiene dos alternativas en un resorte general. O considera el punto de equilibrio donde el resorte sin masa está estático y considera G al lado derecho, ¿ya? Que es 9,8, qué sé yo, o deja el lado derecho igual 0, ¿cierto? Y considera el punto de equilibrio donde el sistema masa-resorte permanece en equilibrio. ¿Ya? Esos dos sistemas son equivalentes. O considero la gravedad como una fuerza externa, y la dejo al lado derecho de la ecuación, pero tengo que considerar como posición de equilibrio el resorte solito, sin masa, o dejo actuar a la gravedad, eso va a bajar mi posición de equilibrio, ¿sí? Entonces mi posición de equilibrio va a ser masa-resorte, y veo el lado derecho como fuerza externa igual 0. Se puede demostrar que los dos sistemas son equivalentes. Porque pasa el mismo fenómeno que aquí, en el fondo, poner como que ¿cómo se llama? El rol del imán que coloqué aquí es el rol de la Tierra en la gravedad. Entonces baja 1 nomás. Lo único que hace es bajar mi posición de equilibrio, si ustedes se fijan. ¿Ya? Entonces los ejercicios siempre queda claro de que ya la gravedad está como considerada en la constante de restitución. O si no, se va a decir. ¿Ok? Bueno, mañana voy a profundizar un poquito más en estos ejemplos con fuerza externa, porque quiero detallar un poco mejor el fenómeno de resonancia. Está en el video del semestre pasado, pero creo que vale la pena por lo menos abrir la discusión con ustedes presentes en la clase. ¿Ok? ¿Preguntas? Voy a retomar esto mañana, ¿no? Igual. Voy a partir de aquí mañana. ¿Preguntas? No, profe. Ya, nos vemos mañana entonces. El jueves, voy a parar de grabar aquí.